Vale, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. Esta es la tercera sesión del tercer curso de iniciación a la astronomía del aula de astronomía AstroUCO, en colaboración con el vicerrectorado UCO Cultura y la agrupación astronómica de Córdoba. Vale, soy Antonio Cuesta, Antonio José Cuesta, soy profesor de la Universidad de Córdoba, imparto actualmente la asignatura de astrofísica, que también impartía hace unos años el gran profesor Manuel Sáez Cano, y de hecho muchas de las transparencias, diapositivas que voy a utilizar son suyas. Entonces vamos a hablar hoy de la medida de la luz. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, pues ya con las sesiones anteriores supongo que ya podemos localizar objetos en el cielo. Una cosa muy importante es saber dónde apuntar el telescopio, dónde mirar. Pero también necesitamos saber cuánto brillan y qué información me está dando la luz y por qué la luz es tan importante en astrofísica. Entonces habrá que hacer o definir una serie de conceptos en los que nos permitirán ver que estarán relacionados con la luz y que nos permitirán distinguir pues, qué objetos brillan más, qué objetos brillan menos, cómo se mide ese brillo y todas las cantidades que están relacionadas con la medida de la luz. Entonces, entiendo que va a ser una charla que va a intentar también englobar muchas cosas. También aviso, va a haber ecuaciones en la diapositiva, pero no son necesarias para nada para seguir el hilo, es simplemente porque tenemos un público muy diverso y hay gente con distintos intereses. Yo no me voy a centrar tampoco exactamente en ninguna derivación matemática, pero creo que sí es necesario que por lo menos nos suene para tener contexto a la hora de leer o profundizar un poco más en estos temas, ¿vale? Para la sesión de hoy no va a ser necesario, pero yo creo que sí es importante mencionar las cosas pues, por si alguien quiere profundizar más adelante después de este curso de iniciación. Bueno, pues dicho esto, lo primero, supongo que estas cosas son de libros de texto. La luz es una onda. La luz es una onda. Es una onda electromagnética. Resulta que una de las primeras unificaciones de la física, bueno, la primera unificación que hubo en la física, es unificar la gravedad que hace que caiga una manzana con la gravedad que hace orbitar la Luna alrededor de la Tierra. Esas dos gravedades se hicieron universales gracias a Newton. Son la misma gravedad. Esa quizás fue la primera vez que hablamos de unificación, pero otra gran unificación que ocurrió en la física es darnos cuenta que el comportamiento de carga eléctrica y de imanes y el comportamiento de la luz no están separados. Realmente, moviendo carga, ¿vale? Creando campos eléctricos y magnéticos, puedo generar luz. Y al revés, y darme cuenta que en realidad la luz no es más que un campo eléctrico y magnético oscilante. Entonces, por eso hablamos de radiación electromagnética. Radiación electromagnética va a ser luz. Pero hay que distinguir entre la luz que podemos ver con los ojos, y a eso lo llamamos luz visible, y el resto del espectro electromagnético. Esa luz no es visible a nuestros ojos, pero tenemos telescopios y tenemos detectores que sí permiten ver esa luz que nuestros ojos no pueden ver. El ejemplo más típico son las cámaras nocturnas, que son cámaras de infrarrojo, y entonces aunque eso esté muy oscuro y no veas nada, pero tú puedes ver la imagen de alguien que está moviéndose ahí en total oscuridad. Y se ve perfectamente, pero claro, se está viendo en el infrarrojo, y eso no lo pueden ver nuestros ojos. Entonces nos perdemos parte de la historia, pero gracias a la tecnología podemos recuperar esa información. Vale, pues entonces, ¿en qué se divide, en qué franja o en qué bandas se divide el espectro electromagnético? Pues hay que hablar de un concepto que se llama la longitud de la onda. Resulta que todas las ondas son funciones que oscilan, son cosas que oscilan, y dependiendo de si esas oscilaciones están muy pegaditas o más estiradas, diremos que la longitud de onda es más estrecha o más larga. Ese sería el concepto. Entonces, con esa letra lambda, vamos a decir cómo de grandes son esas ondas de luz. Pues las más pequeñas son los rayos gamma. Los rayos gamma son muy estrechos.
son más pequeños que un átomo, ¿vale? Son más pequeños que nanómetros, son más pequeños que Armstrong. Esos obviamente son muy peligrosos y por suerte, como comentaré a continuación, la atmósfera nos protege bastante bien de esos rayos gamma que vienen desde el espacio. Los siguientes serían los rayos X, que típicamente tienen precisamente el tamaño de un átomo, ¿vale? No son más pequeños que un átomo, sino que son más o menos del tamaño de un átomo. De hecho, pues estaría en este rango, ¿vale? Ultravioleta son un poquito más grandes, ¿vale? Y ya estaríamos desde el tamaño que es más grande que un átomo hasta el extremo de la luz violeta, por eso la llamamos violeta, la ultravioleta. Se llama ultravioleta porque está más allá del violeta y por tanto es más estrecha. Después resulta que este es el intervalo que podemos ver, son longitudes de onda que están comprendidas entre 0,4 micras y 0,7 micras, ¿vale? Son longitudes de onda muy pequeñas, pero precisamente esas son las que nuestro ojo es sensible, entre 0,4 micras y 0,7 micras. Yo uso esa palabra nm, que significa nanómetro o nanómetro, que es una unidad que se utiliza en física, que es 10 a la menos 9 metros, pero bueno, es una unidad muy pequeña. De hecho, ahora hay mucha investigación sobre cómo son los materiales a esa escala, materiales la nanoescala. Bueno, pues eso es una franja muy estrecha, como podemos ver. Aquí están los rayos gamma, aquí están los rayos X, los rayos ultravioleta, y lo que podemos ver con los ojos en realidad es muy poco. Después le seguirían los rayos infrarrojos, o los infrarrojos en general, que están más allá del rojo, y esto va a ser importante porque estamos viendo que la longitud de onda más corta está en torno al azul y al violeta, y la longitud de onda más larga es al rojo. Esto aparecerá recurrentemente en la charla de hoy. Las longitudes de onda largas son rojas, las longitudes de onda cortas son azules y violetas. Y entonces, si llegamos más allá del rojo o por debajo del rojo, sería el infrarrojo, que serían 0,7 micras, incluso 1 milímetro. Si llegamos más abajo, pasaríamos a las microondas. Esas están entre 1 milímetro y 1 metro, y realmente pues la radiación que se usa en el horno de microondas, o la misma también radiación que usamos para el wifi, es en torno a esta longitud de onda, microondas. Esta nos aparecerá, como también supongo apareció ya en la parte de cosmología, cuando hablaremos del Big Bang, porque se descubrió gracias al fondo cósmico de microondas. Y más allá de las microondas ya serían longitudes de onda muy grandes, por tanto necesitaremos telescopios muy grandes para poder detectarlas, porque necesitaremos por lo menos que nos quepa una onda. Si no nos cabe ni una onda en el telescopio, mal vamos. Entonces necesitaremos telescopios muy grandes. Los radiotelescopios, ¿vale?, necesitan ver longitudes de onda más allá de 1 metro, ¿vale? Bueno, ¿todas estas llegan a la superficie de la Tierra desde el espacio? No. Algunas son absorbidas por la atmósfera. Y hablaremos de ventanas atmosféricas. Pues esta gráfica de aquí abajo lo que nos dice es qué partes, cuando llega hasta el suelo, de la forma clarita, ¿vale?, la forma blanca, pues si llega hasta el suelo es porque esta parte llega perfectamente hasta el suelo. Esto en el eje vertical nos da la altitud en kilómetros, a partir de la cual son absorbidas. Si no hay zona azul, es que no son absorbidas ni siquiera en el suelo. O sea, llegarían perfectamente hasta el suelo. Las zonas azules pues son absorbidas pues cada vez a mayor altura. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que todo lo que está más allá del ultravioleta va a ser absorbido. Una parte del ultravioleta sí nos llega, ultravioleta A sobre todo, pero también un poco de B y C, y eso nos sonará a las cremas solares, ¿vale? Pues esas sí llegan a la superficie, pero poquito, ¿vale? Sobre todo la ultravioleta A sí llega más, pero poquito. Las B y C menos. El visible llega perfectamente al suelo. Y aquí tenemos una ventana en el radio, pero no las longitudes de onda muy largas del radio, porque esas van a rebotar en la ionosfera.
Resulta que la forma de comunicarse con los aparatos estos de radioaficionados era usar la ionosfera como espejo para poder comunicarse. Y eso es porque la atmósfera empieza a ser opaca también a estas longitudes de onda. Bueno, pues conceptos muy relacionados con esa longitud de onda están los conceptos de frecuencia y de energía. ¿Vale? En física, pero no me voy a meter en las ecuaciones, resulta que esta longitud de onda que hemos definido es inversamente proporcional a la frecuencia. Cuanto más grande es la longitud de onda, más pequeña es la frecuencia, y cuanto más pequeña es la longitud de onda, más grande es la frecuencia. Entonces, precisamente algunas de estas longitudes de onda normalmente se hablan en términos de frecuencia. Decíamos, por ejemplo, en las microondas, que estamos en el rango de los gigahercios, 2,5 gigahercios el wifi. O las ondas de radio. Ya sabemos lo de no sé cuál, la emisora favorita de cada persona, pero en torno a los 100 megahercios, donde se suelen pillar las radios de frecuencia modulada. Y relacionado con la frecuencia tenemos otra cantidad que es la energía de esa luz. Bueno, pues Einstein no recibió el premio Nobel por la relatividad especial, lo recibió por el efecto fotoeléctrico, que es un efecto cuántico. Lo que decía es que la luz no era una onda, que es como he empezado yo la clase, sino que podía comportarse a veces como una partícula, y esa partícula podía explicar por qué funcionan, por ejemplo, los sensores de los ascensores. Resulta que al final un sensor fotoeléctrico lo que hace es que si te pones delante no dejas pasar la luz y entonces se cierra un circuito y entonces no se cierra la puerta del ascensor. Pero si tú no te pones delante, pues entonces está llegando la luz, que es una luz, por cierto, no visible, es infrarroja, por eso no vemos ahí un destello luminoso en el ascensor, pero hay una luz no visible que está ahí en el sensor y que realmente, mientras no te pongas delante, pues llega al otro lado del ascensor y entonces dice, ahí no hay nadie y puedo cerrar la puerta. ¿Vale? Bueno, pues esto se mide en unas unidades, en física se usan los electronvoltios, pero ¿por qué lo pongo esto? Resulta que estas energías a partir de varios electronvoltios son capaces de extraer electrones a los átomos y las moléculas. Eso es peligroso, eso es cancerígeno. Resulta que se llama radiación ionizante a todas esas frecuencias y por tanto energías que son capaces de extraer electrones a los átomos y por tanto permitir que esos átomos se recombinen de otra forma y alterar el ADN. Eso es muy peligroso. Entonces, por suerte, la atmósfera nos protege de los más energéticos, los rayos gamma, de los siguientes más energéticos, los rayos X, ya sabemos todas y todos, no podemos hacer mucha radiografía al año. Y también nos protege de parte del ultravioleta, pero no del todo del ultravioleta, y ahí sí necesitamos un poquito de ayuda de la crema solar. Vale. Bueno, ahora tengo que hablar de radiación térmica. ¿Por qué? Porque las estrellas brillan solamente por tener temperatura. ¿Solo las estrellas? No. Todo lo que tiene temperatura brilla. La cuántica nació precisamente intentando explicar esta gráfica de aquí, no me voy a meter en los detalles, pero básicamente intentaban entender de forma teórica por qué las cosas con temperatura brillan y por qué lo hacen con ciertas propiedades que iré explicando a continuación, que son necesarias para entender por qué brillan las estrellas o cómo brillan las estrellas. Lo de por qué brillan las estrellas quizá lo comente luego. Pero básicamente el hecho de tener una temperatura hace que brilles, pero no necesariamente brilles en el visible, a lo mejor brilla en otra longitud de onda. Bueno, pues eso se llama radiación de cuerpo negro, yo la suelo llamar radiación térmica porque en realidad nos recuerda a lo que es brillar por tener temperatura. Sigue una ecuación, la inventó Planck. Bueno, él nunca se convenció, pensaba de que había hecho trampa, etc. Luego después se descubrió de que era perfectamente válida y lo que nos viene a decir es que la luz no era exactamente una onda. Él precisamente fue de los primeros en los que lo propuso, sino que en realidad estaba compuesta de paquetes indivisibles de energía
que se llamarán fotones. Y yo la palabra fotones se me va a escapar más de una vez. Entonces, en vez de describirla como una onda, también se puede describir la luz como compuesta de fotones, de partículas de luz. Bueno, Planck nunca se lo creyó, pero descubrió la cuántica o inició todo el boom de la cuántica en el año 1900. Vale, muchas ecuaciones, no se preocupen, solamente voy a decir las propiedades. Una de las propiedades que más nos va a interesar en astronomía es ver el flujo que nos llega de una estrella. Y dice, ¿y qué es el flujo? Bueno, pues el flujo, las unidades nos pueden dar una pista, son los vatios que nos llega de esa estrella, nos llega una potencia luminosa, entonces se mide en vatios, lo mismo que la potencia de la electricidad, por ejemplo, por cada metro cuadrado. Y dice, ¿y por qué por cada metro cuadrado? Porque si yo tengo un telescopio mucho más grande, pues tendré muchos metros cuadrados de telescopio. Entonces me van a llegar muchos más vatios. Entonces está partido por metro cuadrado, porque depende ya de tu telescopio. Tú ya multiplicas por el tamaño de tus telescopios, los metros cuadrados de tu telescopio, y te sale cuántos vatios de luz está recibiendo de esa estrella. Entonces por eso se llama así, ¿vale? Lo llamamos flujo luminoso. Ese flujo luminoso normalmente se refiere al flujo total. Y flujo total es teniendo en cuenta todas las longitudes de onda, todo el espectro electromagnético. Pero hay veces que nos interesa ver cuánto brilla en el rojo, o cuánto brilla en el azul, o cuánto brilla en el infrarrojo, o cuánto brilla en el ultravioleta, o cuánto brilla en una longitud de onda muy determinada. Entonces llamamos flujo específico precisamente a lo que brilla, al flujo, pero solo en esa banda tan estrecha de frecuencia, a esa longitud de onda tan concreta. No van a brillar lo mismo a todas las longitudes de onda. Y aunque nos va a aparecer luego, pero esto es básicamente lo que nos dice esta gráfica. Esto nos dice la intensidad o cuánto brilla a cada longitud de onda. Entonces hay longitudes de onda que brilla mucho y longitudes de onda que brilla poco. Y habrá una longitud de onda que es la que brilla más. Y la llamaremos pico o máximo. Vale, ahí aparecerá la bombilla. Bueno, pues relacionado con ese flujo total está la temperatura. Hay una ley que se llama la ley de Stefan Boltzmann que nos dice que lo que recibimos del flujo de la estrella es directamente proporcional con la temperatura a la cuarta potencia. Vale, solamente para decir que depende muy fuertemente de la temperatura. Una cosa que tiene el doble de temperatura emitiría un flujo 16 veces mayor. Pero dice, bueno, 16 tampoco es tanto. Bueno, voy a poner un 10 aquí. Si pongo que es 10 veces más temperatura, entonces voy a recibir un flujo 10.000 veces mayor. Entonces es una dependencia muy fuerte. Con poquito que cambie la temperatura, el flujo te cambia muchísimo. Es una dependencia muy fuerte con la temperatura. Esto ya nos dice que dependiendo de la temperatura de la estrella, a lo mejor emite mucha energía, mucha potencia por metro cuadrado. Vale, pues venga, vamos a intentar poner todo esto en orden. Resulta que cuando intentamos ver lo que ocurre a distintas temperaturas, pues ocurre ese efecto que hemos dicho. Resulta que conforme voy subiendo la temperatura, cada vez esta curva es más alta. Al ser más alta, pues brilla más, simplemente. Brilla más pues a cada longitud de onda. Siempre habrá una longitud de onda a la que brilla más, pero por lo general la curva se va para arriba conforme voy aumentando la temperatura. Ese es el primer efecto. Pero es que hay un segundo efecto. Si nos fijamos, ese máximo de la curva cada vez se me va un poquito más a la izquierda. Este efecto no es tan visible, pero está ahí. Resulta que conforme vamos aumentando la temperatura, el máximo de emisión corresponde a longitudes de onda cada vez más cortas, y más cortas que eran, más azules. Entonces, conforme vamos calentando las cosas, pasan primero de no ser visibles, porque a lo mejor todavía emiten el infrarrojo y con los ojos no podemos ver nada, pero a partir de una cierta temperatura, el máximo empieza a brillar en el rojo y
conforme si seguimos subiendo la temperatura, llegará a ponerse azul. Curiosamente, las cosas más calientes son azules. Va al revés que los grifos. Bueno, yo no sé si sigue siendo así. Ya como los grifos son monomando, no sé si utilizan todavía el código de colores. Pero es el contrario. Tenemos asociado que el color rojo es el caliente y el azul es el frío. Y sin embargo, en la estrella es lo contrario. ¿Vale? Esa idea es importante, nos va a salir varias veces. Bueno, pues eso de que conforme va aumentando la temperatura, ese pico corresponde a longitudes de onda cada vez más pequeñas, te dice que es que son inversamente proporcionales una de la otra. Eso para la gente que le gusta más estas cosas se llama ley de desplazamiento de Wien. Bueno, pues vamos a poner numeritos. Vamos a saber a qué longitud de onda corresponde cada cosa. Vamos a poner 6.000 Kelvin. 6.000 Kelvin, bueno, 6.000 grados centígrados. Hay una diferencia de 273 por ahí, pero bueno. 6.000 Kelvin. Bastantes grados, ¿no? Eso en la cocina no. Bueno, pues vamos a ver la longitud de onda que corresponde a eso. Y sale con las cuentas 500 nanómetros. 500 nanómetros está aquí, está dentro de nuestra franja visible. Franja visible era de 380, 780 nanómetros más o menos. Esto cae justo en medio. Esto más o menos es amarillo-verde, ¿no? Verde más bien. Verde. De hecho, el 500 nanómetros es el color que me gusta más, que es el celeste, el cian. Me lo suelo apuntar a eso. Bueno, en torno al verde. Realmente, esta es más o menos la temperatura que tiene el Sol en su superficie. ¿El Sol es verde? No. No, el Sol no es verde. Ahora vamos a entender eso un poco más tarde. Pero bueno, vamos a quedarnos con que esto corresponde a la superficie del Sol. Y el máximo estaría en el verde. Vamos a poner otra temperatura, pues la mitad de temperatura. Mitad de la temperatura inversamente proporcional, la longitud de onda el doble. Es una micra. Una micra ya infrarrojo. O sea que ya con 3.000 Kelvin, hombre, vamos a ver algo de rojo, se va a empezar a ver en luz visible, pero en realidad nos vamos a perder el pico, nos vamos a perder el máximo de emisión, porque ese máximo de emisión va a caer en el infrarrojo y el infrarrojo ya no lo vemos. Pero bueno, parte de la curva, vemos que las curvas no son muy estrechas, sino que son campanas bastante amplias, pues incluso con 3.000 Kelvin, pues cae bastante de la curva, cae dentro del espectro visible. Esto es un concepto que, bueno, que al principio cuesta entender porque, claro, uno pone los números y no se fija que en realidad esta curva no es infinitamente estrecha, sino que tiene una anchura y que, en fin, que parte de la curva cae dentro del espectro visible. Entonces, de hecho, las cosas empiezan a brillar pues a cientos de grados, ¿vale? O sea, cuando vemos que dice esto está muy caliente, ¿no? Porque veis que eso empieza a emitir incluso a oscuras, ¿no? Dice, si se está poniendo eso rojo, pues no hace falta que tenga temperaturas de miles de grados. Pero claro, el pico va a seguir estando en el infrarrojo. A menos que tengamos 6.000 grados y entonces ya sí. Vale. ¿Qué pasa si nos emocionamos y multiplicamos esta temperatura por 10? 30.000 Kelvin, hay algunas estrellas que pueden llegar a eso. Bueno, pues esa longitud de onda pico correspondería a 100 nanómetros. Eso era ultravioleta. El pico estaría en el ultravioleta. Una cosa que esté así de caliente va a emitir sobre todo en el ultravioleta. Y 300 Kelvin. 300 Kelvin sí lo voy a pasar a centígrados. Estos son básicamente pues casi 30. 30, 37. ¿A qué nos suena esto? La temperatura del cuerpo humano. Bueno, pues el cuerpo humano, más o menos, estoy redondeando. El cuerpo humano tendría esta temperatura y entonces nosotros somos seres de luz. Resulta que nuestra longitud de onda pico es 10 micras. Eso es infrarrojo. Así que somos seres de luz, pero somos seres de luz no visible. Pero bueno. Pero para las cámaras de infrarrojo sí brillamos. Aunque esté oscura, nosotros emitimos. No hace falta que tengamos una fuente luminosa porque no es luz reflejada. Es que estamos emitiendo nosotros y nosotras. Es luz propia. Pero es infrarroja. Y 3 Kelvin. 3 Kelvin resulta que dices que hay cosas tan frías. Estos son menos 270 bajo cero, ¿no? 270 bajo cero.
es una longitud de onda de 1 milímetro. Y dice, ¿qué hay tan frío? Bueno, pues sí, en el laboratorio se han conseguido cosas bastante más frías, pero hay una cosa muy famosa que tiene esta temperatura, y es el universo. El universo está en promedio a esta temperatura, es la temperatura del fondo cósmico de microondas. Entonces, esta precisamente es una longitud de onda que corresponde a las microondas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues entonces, esta chuletilla, resulta que la gente de los altos hornos la usaba para ver a ojo qué temperatura estaba el alto horno. Básicamente tenían esto delante y tenían la ventana para ver el alto horno por dentro, y entonces, mirando, comparando lo que se ve por dentro con la chuletilla, puedo, sin necesidad de poner un termómetro porque se me va a fundir, puedo saber a qué temperatura está. Entonces, vemos aquí el rango de colores que puede tener a distintas temperaturas. Aquí no está el verde. Esto es ya teniendo en cuenta la anchura de la curva. No solo el pico de la curva, sino toda la anchura de la curva. Entonces las cosas que están frías empiezan rojas, bueno, frías, 1000 grados. 1000 grados son rojas, ¿vale? 3000 grados son naranjitas. Resulta que ese fondo cósmico de microondas, cuando se emitió, tenía este color. Yo siempre diré que el Big Bang tenía el del salmorejo, ¿vale? Si seguimos subiendo la temperatura, vemos que en torno a la temperatura del Sol, pues ya empieza a ser blanquecino, tal. ¿Por qué amarillo el Sol? Bueno, me estoy adelantando un poco, pero ¿por qué amarillo el Sol? Porque parte lo absorbe la atmósfera y la atmósfera se queda, no es que se quede, dispersa parte de la luz azul del Sol y la reparte por todo el cielo, por eso el cielo es azul, no negro, azul. Esa luz azul es del Sol, pero está dispersada, y si a algo blanco le quitas azul, se te queda amarillo, como veremos luego después en unos filtros que me he traído. Bueno, y si seguimos subiendo la temperatura, ya se vuelve azul. Pues aquí estaba lo que decía de los grifos: frío rojo, caliente azul. ¿Vale? Bueno, pues eso nos define una temperatura que llamamos temperatura de color. Vale, lo de que si no hay estrellas verdes. Yo esto aquí metí la pata una vez y le dije a alguien de Canarias, dice, bueno, no hay estrellas verdes salvo en la bandera canaria. Resulta que en la bandera canaria no hay estrellas verdes tampoco, y esa es la bandera independentista, pero bueno, me equivoqué. No pasa nada, ¿no? Vale. Bueno, pues si vamos cambiando la temperatura, ¿vale? Aquí veis el termómetro subiendo y bajando, pues vais viendo el efecto. Aquí no se ve el efecto del cambio de altura, que veríamos que brillaría cada vez más con más temperatura. Aquí, digamos, todas las curvas las ponen de la misma altura para no confundir, ¿no? Y solamente se ve el efecto de ese desplazamiento, por eso se llama la ley de desplazamiento de Wien, de ese desplazamiento del pico. Bueno, pues lo que ocurre, como bien se ha visto, es que pues esas son las tonalidades que pueden tener las estrellas. Incluso cuando pasa el pico por el verde, resulta que la estrella se vuelve blanca y no lo voy a poder pillar porque tengo muy un pulso, pero me pasé. Más o menos. Esto sería el Sol, más o menos. ¿Vale? Tiene el pico en el verde, pero no es verde. Vale. Bueno, conceptos que nos van a aparecer si leemos cosas de astronomía relacionadas con la luz. Bueno, pues primero tengo que saber cuántos vatios tiene la estrella. Es como la bombilla. Necesito para saber cuánto emite una bombilla, necesito saber cuántos vatios tiene la bombilla. Pues cuántos vatios tiene la estrella. A eso lo vamos a llamar la luminosidad. Los vatios es la energía emitida por cada segundo, por cada unidad de tiempo. Bueno, pues es una propiedad de la estrella. Eso me da igual de que yo la vea más cerca, más lejos. No, son los vatios de la estrella. Ahora ya, si me voy más lejos, me llega menos flujo. Ahora veremos la relación. Pero si me voy muy lejos, me llega menos flujo. Si me pongo muy cerca, me llega más flujo. Pero los vatios, la bombilla sigue teniendo los mismos vatios. Me da igual que me ponga más cerca o más lejos. Bueno, pues los vatios de la estrella los llamaremos luminosidad. Eso es independiente del observador o observadora. Eso no depende del observador o observadora. Es una propiedad de la estrella. Bueno, pues resulta que está relacionada esa luminosidad con ese flujo.
¿vale? Y está relacionada no solamente con ese flujo, que tenía que ver con los vatios partido por metro cuadrado, sino con este flujo, lo vamos a llamar flujo emitido. En realidad este no nos importa para astronomía, nos importa más bien para astrofísica. Este es el flujo emitido. Estos son vatios partido por metro cuadrado, pero por metro cuadrado no de telescopio, sino por metro cuadrado de estrella. ¿Por qué? Porque es flujo emitido. Y entonces ahí lo que me importa no es el recibido, sino el emitido. Entonces no es el tamaño del telescopio, sino el tamaño de la estrella. Entonces aquí esta R es el radio de la estrella. Como bien diré luego después, espero decirlo bien, esto nos permitirá calcular radios de estrellas sin necesidad de ver directamente si son grandes o son pequeñas. Con estas ecuaciones yo podría saber cómo de grande es una estrella. Vale. Entonces, ya hemos dicho que el flujo emitido tiene que ver con su temperatura y resulta que si esa luz no se pierde por el camino, lo más que puede hacer es repartirse. Si tú te pones muy cerquita de la estrella o de la bombilla, recibes bastante de la luz que emite. Pero si te pones en el extremo de la habitación, te llega un trocito que va, los rayos de luz que van para acá, los otros te los pierdes. Entonces, eso tiene que ver con la esfera que rodea la estrella y que está igual de lejos que tú. Por eso lo llamaremos flujo recibido. Ese flujo recibido, ¿vale?, por unas ecuaciones que no me voy a meter, al final es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si me voy muy lejos, me brilla muy poco. Tengo muy poco flujo recibido. ¿Que me voy muy cerca? Pues veo más flujo. Pues es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Vale? Bueno. Seguimos. Vale. Entonces, ¿qué se podría... Oh, no quería hacer esto. ¿Qué se podía... de todas estas cosas, ¿cuáles son las que realmente medimos con nuestros telescopios? Esta, el flujo recibido. Es la única que puedo medir. No puedo medir el flujo emitido, porque me tendría que ir allí a la superficie de la estrella, y hace mucho calor y no me puedo ir, o está muy lejos. Ni sé cuántos vatios tiene la estrella, salvo algunas excepciones llamadas supernovas. Pero son muy pocas excepciones. Entonces, lo más que puedo ver es cuánto brilla. Bueno, pues esto es un problema que se remonta a la antigua Grecia. ¿Cómo se mide el brillo? Pues este señor, Hiparco de Nicea, siglo II a.C., hizo un catálogo de las estrellas del cielo. Y no se le ocurrió otra cosa que ordenarlas como una especie de ranking, donde el puesto 1 es la más brillante, porque es un ranking, y el puesto 6 es las que prácticamente no puedes ver a simple vista. No había telescopio a simple vista. Claro, ¿por qué puso del 1 al 6? Pues porque podía distinguir a ojo solamente 6 categorías. Ya está, no es por otro motivo. Entonces se inventó eso, dice, bueno, yo puedo más o menos eso, pero ya más que eso no puedo afinar más. Claro, ya sabemos que estos son números enteros y en realidad las cosas pues, pueden brillar lo que les dé la gana, no tienen por qué ser números enteros. Entonces, esta no es la forma moderna, pero lo que se hizo, en vez de hacerlo bien, pues a ver, yo tengo mis opiniones personales que debería guardarme, pero bueno. Lo que se hizo fue respetar la clasificación original, a pesar de que las que más brillan son las que tienen el numerito más bajo. Eso es un problema, porque hay que pensar las cosas al revés. Las cosas que tienen magnitud, y eso es lo que nos va a venir en el Stellarium, en las aplicaciones, en todo, en los catálogos de estrellas. Los que tengan una magnitud más pequeñita son precisamente las que brillan más, que es lo contrario de lo que uno esperaría. Dice, yo si veo un número grande, pues será la que brilla más. No, si tiene un número grande de magnitud, es la que brilla menos.
es justo al revés. Bueno, pues lo que se dice en 1856, en vez de tirar eso a la basura, bueno, no, dije que no iba a decir mis opiniones personales, es modernizar esa categoría y matematizarlo de alguna forma de que, bueno, pues tiene una distribución que puede ser ya continua. Y entonces se le ocurrió esta forma. Dice, bueno, pues las del puesto 1, vamos a decir que, porque es más o menos lo que pasa, las de puesto 1 brillan aproximadamente 100 veces las del puesto 6. Y eso es más o menos lo que ocurre. Entonces lo que se hizo es que se definió así. Dice, no aproximadamente, voy a decir exactamente. Las de puesto 1 voy a decir que exactamente brillan 100 veces más que las de magnitud 6. Pues se modernizó y entonces dice, bueno, y entonces cada paso ¿cuánto es? Cada paso, cada vez que sube un puesto en el ranking, es un factor 2,5. Más o menos, 2,5, 12. 2,5. Pues ya sabemos hoy día que eso es lo que nuestros ojos pueden distinguir. Pueden distinguir si tú tienes, voy a decir 2 en vez de 2,5, pero si tú puedes distinguir, si tú ves un panel de bombillas, yo siempre pongo el ejemplo del panel de bombillas del mercado La Victoria, si tú lo ves desde lejos y se funde una, pues si tú lo ves desde lejos tú no te vas a dar cuenta. Necesitas que la mitad se fundan para que tú poder desde lejos notar que ha cambiado ahí el brillo de todo el panel, ¿vale? O necesitas que de repente se enciendan el doble de bombillas, ¿vale? Pues ahí vemos una cosa que, primero, al final lo que somos sensibles en los ojos, lo que podemos distinguir así a ojimetría, sin aparatos de precisión y sin tecnología, son factores 2, 2,5 para ser exacto. Y una cosa que también quiero insistir es que son factores, no es que estoy sumando, sino que tengo que multiplicar. ¿Y eso qué significa? Pues que básicamente me va a tener la misma sensación cambiar de 100 a 200 bombillas que de cambiar de 1 a 2. Dice, pero si en una la diferencia es una bombilla y en la otra tiene una diferencia de 100 bombillas. Es que el ojo no entiende de diferencia, entiende de factores. Entonces, lo que necesitas es que veas de repente el doble de luz o la mitad de luz para poder ver un cambio. Si no llega a ser un factor 2, tú no ves un cambio. Bueno, pues entonces dices, vale, pues voy a hacer las cuentas, estas cuentas no me voy a meter. Y podría seguir subiendo, va multiplicando 2,5, 2,5, 2,5. Cuando subas 2,5 varias veces, pues llega hasta 100, que serían las del rango 1. Dices, pero bueno, en principio no existía el 0 entonces, pero ya sí. Pues puedo decir que puede haber algo con magnitud 0, simplemente que brilla 2,5 veces más que la de magnitud 1. ¿Vale? Simplemente un paso más. ¿Y puedo seguir? Sí. Y entonces llego al número negativo. ¿Tiene sentido? Sí, todo el sentido del mundo. El Sol tiene magnitud menos 26. ¿Vale? Voy para abajo y entonces dice, bueno, pero esto se acababa en el 6, ¿no? Bueno, no, puedo seguir. 7, 8. Lo que pasa es que cada vez brilla menos. Recordad, va al revés. Cuanto el número es más grande, el brillo va a ser menor. ¿Vale? Ese flujo recibido, por cierto, tenía que haberlo dicho al principio, comúnmente todo el mundo lo llama brillo. El brillo de una estrella es el flujo que recibes de la estrella. Ese flujo recibido es el brillo de la estrella. Pues ese brillo, que es lo único que podemos detectar desde la Tierra, lo vamos a medir de esta forma, en magnitudes, en la forma del ranking. ¿Vale? Y bueno, y entonces puedo comparar incluso cuánto brilla una estrella comparado con otra estrella. Esa de comparar es dividir en matemática, pero me doy cuenta que eso es restar puestos en el ranking, por una propiedad de los logaritmos. No me voy a meter. Y ahí aparece una cosa del formulario que la gente de física le traerá malos recuerdos. Bueno, numerito para situarnos. Lo teníamos, malo no era. Bueno, vale. Podíamos lo teníamos. Hemos dicho que iban del 1 al 6, pero al modernizar la escala, resulta que algunas estrellas se nos han colado por encima del 1, o sea, por encima del 1, por debajo del 1, es decir, son más brillantes que el 1. Y de hecho hay unas cuantas. La más brillante es Sirio. Y resulta que con esta modernización del sistema,
no es que esté en el puesto 1, está en el puesto menos 1,5, porque es la más brillante de todas. La segunda estrella más, bueno, esta es Alfa del Can mayor. La segunda estrella más brillante es Canopus, Alfa de Carina. La tercera más brillante hace un poquillo de trampa, porque en realidad son dos estrellas juntas, es Alfa Centauro, es un sistema binario. Bueno, Alfa Centauro, bueno, hay 3 estrellas en realidad, pero cuando hablamos de Alfa Centauro hablamos del sistema A y B, y esas también tienen magnitud negativa. Y Arturo, Alfa de Botes, también tiene magnitud negativa. ¿Vale? Todas esas tienen magnitud negativa. 4 y Vega 5. 5 tiene 0. ¿Por casualidad? No, por definición. Vega era muy conveniente utilizarla como origen de magnitudes porque es una estrella bastante estable, no es variable en el tiempo, no brilla hoy una cosa y mañana otra. Eso hubiera sido horrible para usarlo como definición, ¿no? Como origen de magnitudes. Entonces, al poner Vega como 0, se nos han colado 4 como negativa. No pasa nada. Y el resto, entonces, pues tenemos por aquí estrellas cada vez menos brillantes. Con más magnitud, le damos la vuelta, es menos brillante. La estrella polar, ¿cuánto tiene? Magnitud 2. Desde Córdoba ciudad, ¿cuánto más podemos llegar? Hasta magnitud 3. Dice, pero si el griego medía hasta magnitud 6. Bueno, el griego no vivía en el centro de la ciudad. ¿Vale? De una ciudad con luz artificial toda la noche. Entonces, si estamos en un entorno urbano, nos podemos despedir de todo lo que sea magnitud más grande que 3, porque sería más débil que estas estrellas. Eso sí, teóricamente podríamos llegar hasta 6 en un entorno ideal, ¿vale? Entonces hay que irse a los Pedroches, tal. O bien empezamos a usar tecnología. Y entonces tenemos que usar telescopios. Y ya no depender tanto de nuestros ojos, sino usar telescopios que por lo menos que tengan una buena apertura. Porque al tener más metros cuadrados, pues me llegan más vatios. Y el récord más o menos, pues bueno, está en torno a 30. Aquí pone el telescopio espacial Hubble, resulta que hay una galaxia muy lejana que se descubrió hace poco que tiene el récord de Redshift y también está en torno a magnitud 30. ¿No? Hades Z14. Bueno, y si me voy al otro lado, ¿vale? Con Sirio ya he acabado las estrellas, pero es que hay otras cosas aparte de estrellas, ¿no? Ya vimos ayer que hay planetas. Pues resulta que Venus es el más brillante, ¿cómo era? El lucero del alba, ¿no? El más brillante de los planetas. Júpiter también es negativo. Mercurio, Marte y Saturno, depende cómo los pille. ¿Vale? Puede ser en torno a 0 o puede ser negativo. Aquí os pone, por ejemplo, que el brillo máximo de Marte es menos 2,8, pero el brillo medio está en menos 0 con algo. Depende de, pues, como de lejos esté del Sol, etcétera. Porque esto no tiene luz propia, estos son espejos, mejores o peores, pero lo que hacen es que refleja la luz del Sol. ¿Qué más refleja la luz del Sol? La Luna, magnitud menos 12. ¿Qué más tenemos? Pues esto siempre lo pongo en problemas en la asignatura. Digo, he encontrado en el cielo una estrella con magnitud menos 26. Calcula cuál es. Y la gente dice, menos 26. ¿No iba esto del 1 al 6? Y te sale el Sol. Te sale que cuando calcula la distancia, te sale que el Sol tiene una magnitud menos 26. ¿Vale? Pues esto ya obviamente te quema la vista y no será hasta por debajo de menos 20, ya no me acuerdo cuándo era, menos 15 o menos 20. Por ahí ya empezaría a no molestar a la vista. Pero menos 26 es horrible para la vista y por eso no se puede mirar al Sol directamente. Bueno, si hacemos la cuenta con la fórmula de los logaritmos, sale que el Sol brilla 200.000 veces más que la Luna. Yo uso 200.000 cuando uso exageración, ¿no? Dice, te lo he dicho 200.000 veces. Bueno, en este caso es de verdad. El Sol brilla 200.000 veces más que la Luna. Bueno, aquí tenemos precisamente las que os comentaba. Vega es 0, ¿vale? Arturo, Alfa Centauro, Canopus, Sirio y el Sol. Esta es la lista que viene de la Wikipedia, que nos dice incluso el colorcito.
Y bueno, y lo lejos que está en años luz. Y después vendría Capella, Rigel. Ahí se puede ver la lista completa de la Wikipedia, está bastante graciosa. Betelgeuse, esta variable, ya nos aparecerá. Dice, ¿y entonces cuántas estrellas puedo ver? Esto a lo mejor no sé si aparecerá en otro sitio del curso, pero yo lo voy a contar de todas formas. Yo creo que es interesante. Os he dicho que en Córdoba capital no olvidemos de ver algo que brille más que más 3. Bueno, pues hay 170 estrellas aproximadamente más brillantes que magnitud más 3. Entonces dices, es que el número de estrellas es incontable. No, bueno, con paciencia yo creo que se puede contar 170. Y aparte, 170 en total. La mitad están encima del suelo, la mitad están debajo del horizonte, con lo cual va a haber menos de 100. ¿Vale? Ahora, si te vas a mitad de los Pedroches, pues ya puedes ver miles de estrellas. ¿Vale? Bueno, y también por comentar, de vez en cuando pasa la Estación Espacial Internacional por encima de Córdoba y siempre suelo avisarlo en las redes sociales cuando digo, ¿va con magnitud negativa? Bueno, es que a veces la Estación Espacial Internacional refleja bastante bien la luz del Sol desde nuestro punto de vista, es decir, que está en el ángulo adecuado para reflejar el Sol y entonces llega a tener magnitud negativa. Y entonces cuando veamos una especie de avión que no parpadea, en realidad puede que sea la Estación Espacial Internacional. ¿Vale? Entonces ese sería un objeto también de magnitud negativa, pero ese sí lo vamos a ver moverse. Ese va a estar unos minutillos nada más. Bueno, aquí tengo una animación del telescopio europeo, del Observatorio Europeo Austral, y es simplemente para decir que la luz nos sirve también para ver estrellas binarias que normalmente no las veríamos. Hay veces que sí podemos ver las dos estrellas por separado y las veríamos orbitar una en torno a la otra. Sería la parte de arriba. Pero hay veces que la parte de arriba no lo puedo ver. Solo puedo ver la parte de abajo. Enchufo el telescopio para allá y veo lo que llaman una curva de luz. La curva de luz me dice cuánto va brillando eso que yo pensaba que era una estrella y de repente veo que hace aquí una bajada muy pronunciada y luego otra bajada menos pronunciada. Eso me está chivando que en realidad no es una estrella, son dos. Y que justo en ese momento se están eclipsando la una a la otra. Y hablaremos de binarias eclipsantes. ¿Vale? Esto no siempre ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que el plano de la órbita está precisamente de perfil. Si estuvieran orbitando así, pues no se llegarían a tapar una a la otra. Si estuviera el plano de la órbita de frente en vez de perfil, pues no se llegarían a tapar. Pero bueno, para algunas estrellas sí las podemos ver. Entonces nos permite ver cosas que no podríamos detectar directamente. Pues eso es lo que es curva de luz. Esa curva de luz ha dado lugar a muchísimas cosas chulas. A mí me gusta mucho la estrella de Tabi. La estrella de Tabi es esta estrella de aquí, que tiene esta curva de luz, ¿vale?, medida por Kepler, y llegó un momento en el que empezó a hacer cosas raras. Empezó a hacer unas caídas bajas. Dice, ostras, pero si ha caído, bueno, no son tampoco tan grandes, ¿no?, un 4%. Pero hacen unas caídas muy bruscas y dice, bueno, pues eso es que parece que como que hay cosas delante que están pasando por delante de la estrella, ¿vale?, y que no estaban antes, que han empezado a pasar. Claro, esto ha disparado el imaginario popular diciendo que es que los extraterrestres que viven alrededor de esta estrella están creando una megaestructura para aprovechar la energía alrededor de esa estrella, lo que se llama una esfera de Dyson. ¿Vale? Una esfera de Dyson es una cosa que, en principio, algún día tendremos que hacer, si queremos aprovechar toda la energía del Sol, porque, como ya he dicho, solo nos llega el trocito de los rayos que vienen para acá, y estamos desaprovechando todos los rayos que van para los otros lados. Entonces, si queremos aprovechar toda esa energía, pues podríamos conseguir muchísima más. Por cierto, ¿cuánto llegan? Esto no lo tenía ahí en las diapositivas, lo suelo contar en clase. ¿Cuántos vatios por cada metro cuadrado llegan del Sol? Pues si no hubiera atmósfera, nos llegan 1360 vatios. Se llama la constante solar. 1360 vatios, perdón, por cada metro cuadrado. Por cada metro cuadrado de telescopio. Pero también puedo decir por cada metro cuadrado de placa solar. Entonces yo pongo una placa solar de 1 metro cuadrado y me llegarían 1360 vatios. Eso si no hubiera atmósfera. Si hay atmósfera, nos llegan 900 y no es lo mismo que te venga el Sol totalmente vertical que te dé de ladillo. Entonces ya es menos.
Pero bueno, unos cientos de vatios sí puede aprovechar con la eficiencia que tienen las placas energéticas de ahora, que aprovechan el 50% ya. Antes se decía del 30%, pero ya el 50%. Me parece, no soy un experto de eso. Bueno, pues 1360 vatios da para calentar agua, ¿no? La gente de termo, ¿vale? Bueno, y como decía, estas ecuaciones nos permiten también de forma indirecta calcular radios de estrellas. Yo no veo el radio de la estrella, normalmente las estrellas, como vemos en los telescopios, son objetos puntuales. De hecho, lo que veo es el patrón de difracción y me aparece una cruz o me aparece una especie de asterisco, ¿no? Dependiendo del patrón, del diseño geométrico del telescopio. Pues de hecho se podía ver perfectamente cuando una foto era del Hubble o del James Webb, ¿vale? Porque uno tenía una figura de difracción y el otro tiene otra. Entonces se podía distinguir precisamente pues, esos objetos puntuales, pues según la forma de difracción del telescopio te está diciendo qué telescopio es el que estaba usándose. Bueno, pues normalmente son objetos puntuales, pero hay cosas que sí vemos directamente. Betelgeuse es un ejemplo. Esta imagen es de Betelgeuse y está superpuesta las órbitas del sistema solar y como podemos ver, el radio de Betelgeuse es más o menos la órbita de Júpiter, el radio de la órbita de Júpiter. O sea que es bastante grande. Imaginaos una estrella que en vez de ser como nuestro Sol, pues llega hasta Júpiter, ¿no? Se traga la Tierra, todo eso, ¿no? Hay una historia por ahí de que cuando se le acabe el combustible al Sol, se hinchará, se convertirá en una gigante roja y ahí, según a quien le pregunte, pues se comerá la Tierra o no. Está ahí. Entonces depende a quien le pregunte. No se sabe exactamente, pero va a estar por ahí. Y esto lo puse en la edición anterior porque es que resulta que se esperaba que el año pasado también viéramos un fenómeno que se llama las novas. Las novas, que no son las supernovas, las novas son que tú tienes una estrella, ¿vale? Por algún mecanismo, por ejemplo, porque está está pidiendo prestada materia a una estrella compañera, pues al final ocurre una detonación en la superficie, una reacción nuclear. Eso hace que aumente un montón su brillo, de repente. Y puede ser que una estrella que tú no ves, porque tiene una magnitud por encima de 6, una estrella muy débil, de repente se te haga tan brillante como cualquier otra de las que sí ves. Pues esta se esperaba que fuera tan brillante como la estrella polar, que vimos que era magnitud 2 y la estrella polar sí la podemos ver incluso desde Córdoba capital. Bueno, pues este fenómeno es una nova recurrente que cada 80 años, si no recuerdo mal, explota su superficie, no la estrella entera, sino solamente su superficie, y se esperaba que para septiembre o Navidad pues ocurriese, y todavía no ha ocurrido. Pero bueno, yo lo dejo ahí por si todavía ocurre. Yo tengo esperanza de que todavía ocurra este año. Ese sería el fenómeno de nova. Bueno, pues ese sería también relacionado con la luz. Vale. Y tengo también que hablar de extinción atmosférica. ¿Qué efecto tiene la atmósfera en todo esto? Pues hay veces que no podemos despreciar el efecto de la atmósfera. Pues tiene dos efectos, ¿vale? Estos son cosas, obviamente, que tienen que ver con cosas de física, pero nos quedamos con que dependiendo de cómo de alto está el astro en la bóveda celeste, es decir, si está en el cénit o está en el horizonte, pues va a tener que atravesar menos atmósfera si está justo arriba de la cabeza, y conforme va poniéndose, conforme va bajando en altura, tiene que atravesar cada vez más atmósfera. Claro, la atmósfera va robándole un poquito de luz cada trocito de distancia. Entonces no es lo mismo recorrer esta distancia que esta distancia, ¿vale? Esta distancia, se lo cuenta la gente de física, el espacio llega bastante lejos, se suele poner como tope la línea de Kármán esta de los 100 kilómetros que el Calleja superó. Eso no se llama orbital, pero bueno. Pero, aunque llegue hasta 100 kilómetros, si tú condensases la atmósfera y la pusieses a la misma densidad que tiene a nivel del mar, ¿vale? Porque la densidad de la atmósfera cada vez es menos. Si vas a Sierra Nevada te asfixia. Si vas al Everest ya necesitas bombonas de oxígeno. Cada vez tienes menos densidad, pues si tú la aplastas, para que
todo tenga la misma densidad que tiene a nivel del mar, pues te queda una atmósfera de 8 kilómetros. Entonces, pues diríamos que esto serán 8 kilómetros y esto cada vez son más kilómetros. Bueno, pues lo que hace es que vamos a tener cada vez menos luz de esa estrella. Eso es uno de los efectos. Y ese efecto, bueno, pues hay veces que llamamos masa de aire simplemente a una función trigonométrica, que es la secante, de ese ángulo, ¿vale? Del ángulo respecto de la vertical. ¿Vale? Esa atenuación es, para la gente que sepa matemática, exponencial, que significa que es muy fuerte. Entonces, claro, conforme va bajando cada vez brilla menos. Y eso se puede notar. El Sol todavía, cuando está en el horizonte, brilla bastante. Todavía no lo puedes ver a simple vista. De hecho, es cuando más molesta si vas conduciendo, ¿no? Pero en realidad brilla menos que cuando está arriba del todo. Aún así, molesta bastante. Y no se puede ver directamente. Bueno, pues podemos incluso hacer una cuenta que ya ha hecho la gente de la UCO para saber, simplemente viendo cómo se va apagando esa estrella, o el Sol, o lo que sea, conforme va bajando en altura, para saber cuánto brillaría sin atmósfera, simplemente haciendo una extrapolación. Se puede hacer una cuenta y entonces yo puedo saber cuánto brilla de verdad la estrella si no hubiera atmósfera, haciendo una extrapolación. Pero bueno, hoy día tampoco hace falta hacer esta cuenta. Bueno, es lo más barato que se puede hacer la cuenta. Lo más caro es mandar un satélite al espacio y medirlo, que también se ha hecho. No es lo más barato, pero también se puede hacer. Y de hecho, eso es mucho más convincente seguramente, ¿no? Si ya lo han medido de que ya está fuera de la atmósfera, pues ese será el brillo sin atmósfera. Bueno, y el otro efecto que tiene la atmósfera, aparte de apagar la estrella conforme está más abajo, es enrojecer la estrella. La estrella y el Sol en particular, y sabemos que la Luna también le pasa lo mismo, cuando está cerca del horizonte se vuelve naranja, ¿vale? Se enrojece. Bueno, ¿eso a qué se debe? Pues se debe a exactamente el mismo mecanismo por el que el cielo es azul. El cielo es azul por ese scattering de Rayleigh, esa dispersión de Rayleigh, que lo que hace es que los propios átomos de nitrógeno de la atmósfera dispersan la luz del Sol, pero prefieren dispersar la luz azul, ¿vale? Tiene que ver con prefiere las longitudes de onda pequeñas, porque esto es inversamente proporcional a la longitud de onda a la cuarta. Prefiere las longitudes de onda pequeñas. Entonces, las longitudes de onda pequeñas eran las azules, pues esas son las que va a dispersar más. Si las dispersa, pues te tiñe el cielo de azul, pero le quita el azul al objeto, al Sol, a la Luna o a la estrella. Entonces la estrella se enrojece. Pues esos son los dos efectos de la atmósfera, atenuación y enrojecimiento. Y solamente por completar, pues resulta que también se puede definir, aparte de esa magnitud que es la que vamos a usar, que es la del brillo de la estrella, pues también se define una magnitud absoluta. Si en algún momento aparece la palabra absoluta, en realidad esa tiene que ver con los vatios de la estrella. Está relacionada. Pero dices, pero esa no la mide directamente. No, esta no la mido directamente. La absoluta no. La otra sí. La magnitud aparente sí. La absoluta no. Dice, y si no la mide, entonces, ¿a qué distancia está? Bueno, pues tengo que medirla. Tengo que saber a qué distancia está. Pero lo que hace es que se define esa magnitud absoluta, que es la magnitud que tendría si estuviera a 32 años luz. ¿Vale? Lo que se llama a 10 parsecs. Se puso así, no es que haya muchas estrellas a esa distancia, porque todavía es bastante cerquita. Alfa Centauri está a 4 y pico, y esto es 32, no es mucho más allá. Pero la Vía Láctea tiene 100.000 años luz, 100.000 años luz de tamaño. O sea, 32 es muy poco. Hay muy poquillas estrellas en esa distancia. Bueno, pero se define así, y entonces, pues si alguna vez aparece, pues que sepáis que tiene que ver con la luminosidad. Bueno, y aquí había traído algo. Entonces, resulta que en astronomía se suele utilizar filtros a la hora de medir la luz. Esos filtros nos permiten seleccionar cuánto brilla un objeto en cierta longitud de onda. Por ejemplo, cuánto brilla en el azul
cuánto brilla en el, de hecho en el azul es el B, en el ultravioleta cercano, que se llama U, o en el visible, que es en torno al verde. Entonces la V, yo le digo a la gente que en realidad es visible, pero para acordarnos es V de verde también. Entonces, pues esos corresponden a estos números. Esto es ultravioleta, esto es azul, esto es verde. Y, digamos, me permite ver cuánto brilla a cada color. Puedo hacer 3 tomas de la misma estrella o del mismo objeto, una con un filtro opuesto, con el filtro verde, otro con el azul, otro con el ultravioleta, otro con el rojo, y componer esas imágenes y apilarlas. Y la gente que hace astrofotografía, yo no hago, pero la gente que hace astrofotografía puede combinar esas imágenes en una sola. Y tenemos ya información de varias longitudes de onda. Bueno, pues lo voy a ir pasando, pero con cuidado, por favor, pues estas cosas son caras. Pero aquí, por ejemplo, tengo aquí, de hecho, uno rojo, uno verde y uno azul. Y vamos a pasar primero el rojo. El rojo, si lo vemos, cuando lo pongamos así, no lo del rímel, ¿no? No, hay que tener cuidado de no mancharlo. Al final puse yo el dedo, o sea. El ocular lo puse perdido. A transmisión es azul, es verdad, a transmisión es rojo. Es un filtro rojo, entonces la luz que pasa es roja. ¿Cuál es la luz que refleja? La complementaria, el celeste. ¿Vale? Complementaria del rojo es el celeste. Para el verde, la que pasa es la verde, la complementaria es la magenta. Para el azul, la que pasa es la azul, la complementaria es la amarilla. ¿Vale? Los 3 colores primarios en la luz y los 3 colores primarios en la impresora. ¿Puedes enseñarnos la cámara? Ah, sí. No se va a ver. Sí, se ve. Ah, bien. Se ve hasta el codo. Ah, qué bien. Maravilloso. ¿Vale? De hecho, bueno, la gente que estudie física, en cuarto veremos el modelo quark y veremos que los quarks los llamaremos rojo, verde y azul. Y precisamente los antiquarks, las antipartículas, los llamaremos, en vez de celeste, lo llamaremos antirrojo, en vez de magenta lo llamaremos antiverde y en vez de amarillo lo llamaremos antiazul. Pero no es por cuestiones políticas, es simplemente que... Bueno, pues podéis verlo tanto en transmisión como en reflexión, ¿vale? Bueno, pues esto nos permite también... Hay una cosa que también puede aparecer si leen sobre esto, que es los índices de color. Si yo comparo cuánto brilla en el verde con cuánto brilla en el azul, o cuánto, esto sería en el verde con el azul, o cuánto en el azul comparado con el ultravioleta, pues eso de comparar hemos dicho que era dividir. Pero dividir, por propiedades de los logaritmos, es restar las magnitudes. Pues si yo veo cuántas magnitudes brilla un objeto en el verde y cuántas magnitudes brilla en el azul y las resto, me está diciendo más o menos qué color tiene. Entonces hay una tabla por ahí que, viendo estos valores o calculando estos valores, me puede decir también qué color tiene. Es una forma indirecta de medir el color. Ya hemos visto la forma directa, que era con la temperatura de color, pero usando filtros lo puedo medir un poquito mejor. La estrella Vega es blanca. Tiene los índices de color todos iguales a 0. Entonces, es muy conveniente porque es 0 en cuanto a magnitudes. Hemos dicho que era el origen de magnitudes, era la que tenía magnitud igual a 0. Pero también tiene color igual a 0. Entonces, es blanca. Bueno, pues lo que estoy pasando son este tipo de cosas. Estos son los filtros: ultravioleta, azul, verde, rojo, infrarrojo. Y pues lo que hacemos es que lo ponemos al telescopio y entonces solo deja pasar esa luz. Y entonces podemos hacer fotografías con solamente esa información, con esa longitud de onda. Seleccionamos el color. Eso en astrofísica es muy interesante porque resulta que cada color nos da una parte de la historia. A lo mejor la parte roja nos está diciendo nubes de hidrógeno que hay por ahí. Eso sobre todo en galaxias, no en estrellas. Pero en galaxias nos está diciendo, por ejemplo, o en medio interestelar, nos está diciendo sobre nubes de hidrógeno, ¿vale? Entonces, separando los distintos filtros nos permite reconstruir un poco la información física. Entonces puedo ver solamente una toma, o sea, una longitud de onda,
o puedo ponerlas todas juntas. Y entonces lo que hago, muchas veces lo que se hace es, se le asigna un falso color. De hecho, la paleta de Hubble, esto me lo tenía que haber preparado antes de venir, pero creo que era que hay dos colores, o sea, se tiñe como rojo, verde y azul, pero en realidad de los colores que se toman, dos son rojos y uno es verde. Entonces el verde es azul, el menos rojo es verde y el más rojo es rojo. Lo estoy diciendo fatal y está siendo grabado, pero bueno, luego se edita, pero es falso color. Entonces cuando se hacen fotos, por ejemplo, en el infrarrojo, que es lo que está haciendo el telescopio James Webb está midiendo el universo en el infrarrojo, pues luego después dice, ¿y por qué salen todas las fotos ahí con colorines? Bueno, porque se le asigna falso color. Se dice que los colores que serían longitudes de onda más cortas, los pongo azulitos, pero más cortas en el infrarrojo. En realidad esas longitudes de onda no son azules, no las podría ni ver, no son visibles. Pero como son las más cortas, le pongo el azul. Y las más largas le pongo rojo. Y las de en medio les pongo en medio. Le pongo verde o amarillo, lo que sea. Y entonces pues así reconstruyo más o menos lo que se vería si fuera visible, si nuestros ojos fueran sensibles a esas longitudes de onda. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Pues por ejemplo, pues esta imagen de la típica de esta del Hubble, de los pilares de la creación, en la que se ve pues esta imagen súper chula. Yo estaba en la carrera cuando salió, y entonces pues eso, tenemos esa del visible con la NIRCam, NIRCam es del James Webb, con la Wide Field Camera 3 creo que era, sí, con el detector infrarrojo del Hubble, pues se pudo hacer una imagen de infrarrojo que, como veis, no tiene nada que ver, porque resulta que en el infrarrojo puedo ver a través de las nubes de polvo y puedo ver incluso estrellas que estaban detrás de estas nubes. ¿Vale? Es curioso, se vuelve transparente. Y estas dos son del James Webb. Este es infrarrojo medio y esto es infrarrojo cercano. Esto está más cercano al visible y esto está más lejos del visible. Entonces, pues también resulta que cuando te vas más lejos, pues también se vuelve más opaco, pero también porque están midiendo también gas molecular y eso es interesante para la... ¿Puedo pasar otro? ¿Paso otro? ¿Cómo voy de tiempo? Normalmente es... 9 cierra. Hay que acabar antes para poder salir. ¿Tengo 20 minutos? Sí. No. ¿Sí? Yo creo que sí. Vale. Ya acabamos casi a las 9 puntos. Verde. Sí, porque nos quedábamos fuera. Claro. No me voy a colar tanto, Es solamente para ver si puedo contar una cosa más. Bueno, entonces, por ejemplo, en radio se ha hecho la foto del agujero negro. No es una foto naranja, pero es que, a ver, había que poner un color. Le ha gustado naranja. Claro, todo el mundo ha dicho, dice, pues esto parece lo de la vitrocerámica. No, pero no es la vitrocerámica. Es que se ha cogido ese color, pero es ondas de radio, no son visibles. Se ha puesto ese color, pero se podía haber puesto otro. ¿Vale? Esta es la foto del agujero negro, la primera que se midió, la de la galaxia M87 y la de nuestra galaxia. ¿Vale? El centro de nuestra galaxia pues, se llama Sagitario A estrella, es la región del centro galáctico, y ahí hay un agujero negro supermasivo, y ya no me acuerdo, este era 4 millones de masas solares y este creo que era 6.500 millones de masas solares. Hay una diferencia bestial. ¿Vale? 4 millones de soles en un espacio muy pequeño. Bueno, esto es lo que decía de la astrofotografía. Se pueden hacer tomas con distintas longitudes de onda y entonces se llama astronomía multilongitud de onda. ¿Por qué? Porque cada longitud de onda me cuenta una historia o me cuenta un proceso físico. Entonces, pues tengo esta de rayos X que la tomó el telescopio espacial Chandra. Los rayos X no llegan al suelo, como hemos visto, entonces los rayos X solamente se pueden ver desde el espacio, entonces hace falta un telescopio espacial. Pues Chandra, en el ultravioleta Galex, en el visible el Hubble y en el infrarrojo pues se usó Spitzer, y esta galaxia me gusta mucho, es la de la rueda de carro. Entonces esta foto también, esta me pillo en el doctorado. Y está muy guay, o sea, eso de que le puedas poner distintos colores al final te queda una cosa muy vistosa. Pero es que aparte no solo tiene la parte vistosa, sino que tiene incluso la información individual, ¿vale? Que puedes ver cada cosa. Por ejemplo, pues...
¿Vale? Aquí solamente se ven las regiones más energéticas. Bueno, quería comentar una cosa. Bueno, instrumentación no quiero meterme mucho. Simplemente voy a hacerle justicia a la CCD. La astronomía nos ha dado muchas cosas, sobre todo mucha alegría y muchas fotos bonitas, pero nos ha dado una cosa que no esperábamos que fuera a formar parte de las vidas de todos y todas hoy día, y son las CCD, las cámaras de los móviles. Resulta que una cosa que se utilizó para investigación, que era pues hacer una especie de cámara en la que transformaba los fotones, las partículas de luz, en corriente eléctrica, y resulta que lo fácil es medir corriente eléctrica, eso es lo que sabemos medir mejor, pues esto nos permitía hacer fotos muy precisas, imágenes muy precisas. Entonces, pues todo tiene CCD, no solamente en la astronomía, sino también en las cámaras de los móviles. Entonces, esto, pues Instagram fue gracias a la astronomía, eso siempre lo digo. Bueno, pues ¿cómo funciona una CCD? Pues no me voy a meter en los detalles porque no es el tema, pero siempre se va a poner la analogía de los cubos de lluvia, ¿vale? Las partículas de luz son como las gotas de lluvia. Entonces lo que vamos a hacer es que en cada píxel de esa cámara, pues como un cubito que va recibiendo fotones, va recibiendo partículas de luz. Y esos fotones luego los vuelca y lo que mide al final es esa corriente. Lo estoy diciendo fatal, pero bueno. Y eso al final lo que te permite traducir una intensidad luminosa a una corriente eléctrica que sí es posible medir con precisión. Bueno, pues normalmente hay una diferencia. Hemos dicho que en astronomía lo que hacemos es que ponemos el filtro, o lo quitamos, ¿vale? Tomamos la foto, ¿vale? Ponemos el filtro, hacemos la foto, lo quitamos. Ponemos otro, hacemos la foto, lo quitamos. Ponemos otro, hacemos la foto, lo quitamos, hacemos 3 imágenes por separado, mientras que el móvil no hace 3 fotos por separado, sino que lo que hace es que pierde un poquito de información espacial, porque un píxel se dedica solamente al azul, otro al verde, otro al rojo. Entonces, si quisiera tomar solamente la imagen roja, pues no tendría una resolución de un píxel al siguiente, sino de este píxel a este píxel. Y de este píxel, es decir, es un poquito menos preciso. Por eso en astronomía nos interesa más, como las cosas no van a cambiar en segundos, ¿vale? Normalmente son cosas que tardarían miles de millones de años en cambiar, o lo que sea, pues yo no me importa hacerle 3 fotos. Pero en el móvil no puedo hacer eso. Yo quiero hacer la foto del tirón. ¿Y cómo lo hago del tirón? Pues aunque pierda un poco de resolución espacial, pues lo hago así. Y lo pongo así, pone más verdes que rojos y azules, porque resulta que el verde es donde es más sensible el ojo. Conforme te vas yendo fuera del espectro visible, tanto para el azul como para el rojo, cada vez se ve menos. Eso es muy notorio pues, en astronomía cuando la gente se lleva láseres para hacer apuntado durante la noche. ¿De qué color se usan los láseres de astronomía? Verde. Rojo o verde. Verde. El de rojo se puede usar, pero para astronomía menos. ¿Por qué? Porque el verde se va a ver mucho mejor. A igualdad de potencia entre un láser rojo, verde normalmente rojo, verde y violeta. A igualdad de potencia, el verde tú lo vas a ver que brilla muchísimo más, a pesar de ser la misma potencia, pero el verde para tu ojo va a brillar muchísimo más que uno rojo, que va a brillar, pero menos, y el violeta va a decir, dice, pues vaya láser que me he comprado. Y en realidad tiene la misma potencia, pero es que tu ojo no la va a percibir. Entonces, pues normalmente los láseres de astronomía son verdes y por eso hay más píxeles verdes. Porque en realidad el ojo es más sensible al verde. Paso el último y ya vemos los 3, ya que me lo he traído. Sí, claro. ¿Se ha visto el magenta? Sí, ¿no? Lo pongo luego. Me falta el azul.
Este es el azul. Pues los que estamos viendo son precisamente estos, rojo, verde y azul. Bueno, este está por completitud, pero yo cuando trabajé en el extranjero, antes de venirme a Córdoba, yo estaba metido en un mapa del cielo que lo estaba haciendo un telescopio que estaba en Nuevo México. Era muy gracioso porque está en el desierto donde detonaron la bomba Trinity. Si alguien ha visto Oppenheimer, sabéis de lo que hablo. Bueno, pues justo al lado hay un telescopio de 2,5 metros que se ha dedicado a hacer un mapa del cielo. Bueno, pues ese telescopio, el telescopio de Sloan, pues tenía 5 filtros, ¿vale? 5 filtros, lo que pasa es que tenía 6 copias de cada filtro. Entonces tenía 30 CCD. ¿Vale? Y entonces pues permitía hacer ese cartografiado del cielo en 5 colores, que está bien. Bueno, y esto gana un premio Nobel. No solamente es que lo tenemos todos los días, que realmente fue un bombazo. Vale, no creo que voy a hablar mucho de cuánto absorbe la propia superficie del Sol, pero bueno, la curva esta que hemos visto, dependiendo de las bandas moleculares, se puede modificar. Lo que quería hablar un poco es de qué están hechas las estrellas, y es por hacer justicia a Cecilia Payne. Resulta que ya hemos visto un poquito que si tú tienes algo con cierta temperatura, pues te va a brillar a todos los colores, a todas las longitudes de onda. Algunas más y otras menos, pero a todas. ¿Vale? El pico estará a lo mejor en un lado o en otro, pero en principio te va a brillar a todas, a unas más y otras menos. Luego, cuando se vio esto en detalle, y esto se ve en detalle pasándolo por un prisma, pues descompones las longitudes de onda, es decir, descompones los colores, descompones la luz en sus distintos colores, y empiezan a aparecer rayitas negras. Esas rayitas negras resulta que tienen que ver con la composición química. Entonces, cuando tú ves ese tipo de rayitas negras, también te está chivando qué elemento químico es el que está produciendo esa rayita negra. Y esto es muy interesante para saber de qué están hechas las estrellas. Primero, solamente por completar, lo que hemos dicho al principio es esto de aquí. Solamente por tener algo incandescente tenemos el espectro continuo, todos los colores. Pero si tenemos ahí un gas caliente que sea muy poco denso, eso normalmente se hace en el laboratorio, pues nos aparece, en vez de ser todo continuo, aparecían solamente ciertas rayitas, y esas rayitas dependen del elemento químico. Esto, claro, te está diciendo, dice, pues las cosas no son continuas, son discretas. Pues esto también dio lugar al nacimiento de la cuántica, porque no era todo continuo, sino que iba a saltos. Esos saltos al final eran los saltos que dan los electrones dentro del átomo, que saltan de un nivel a otro. Bueno, pues eso se puede ver en el laboratorio, pero es que también puedo hacerlo al revés. Puedo coger este sólido incandescente, le pongo delante un gas frío de un cierto elemento, y ese gas frío va a quedarse, va a absorber solo la rayita que emitiría si lo calienta. Sería como el complementario de este, ¿vale? Si tú calientas un gas poco denso, te emite rayitas, pero si tú no lo calientas, sino que lo dejas frío y le pones delante, o sea, detrás, mejor dicho, detrás, un sólido incandescente, pues el gas frío va a absorber justo esas líneas. Entonces hablaremos de espectro de absorción. Bueno, pues normalmente cuando vemos las estrellas lo que vemos es espectro de absorción. Pues lo de dentro de una estrella está muy caliente, que sería lo de la parte de detrás en este gráfico, y la parte de la atmósfera de la estrella está muy fría, entonces absorbe líneas. Y puedo saber cuál es la composición química de la atmósfera de la estrella. Bueno, pues empezaron a medirlo, Anillan Cannon y toda esta gente, calculadora de Harvard, empezaron a medir pues, los distintos espectros de las estrellas, la solar, Alfa de Lirae, Beta Pegasi, Delta Orionis, y se comparaba con estas chuletillas. Estas son las líneas del sodio, que son naranjas, cuando las lámparas de sodio de la calle cuando las lámparas de la calle eran de sodio, eran naranjas. Las del litio, cesio, rubidio, oxígeno, hidrógeno, lo que se conoce como la serie de Balmer, y se empieza a comparar. Y dices, ostras, dice, pero si muchas tienen precisamente el patrón de las líneas del hidrógeno. Bueno, pues Cecilia Payne, la mejor tesis doctoral de la historia de la astrofísica, concluyó
que las estrellas no tenían la misma composición que la superficie de la Tierra. Silicatos, ¿vale? Silicio, magnesio, oxígeno, etc. Sino que estaban hechas principalmente de hidrógeno y de helio. O sea, que coincidían con las líneas del hidrógeno y con las líneas del helio. Y entonces, claro, nadie se lo creyó. Dice, no, revisa bien. Se lo dijo hasta un famoso astrónomo de la época que decía, pon ahí una nota de que eso seguramente está mal al final de su tesis. Cedió, no tenía que haber cedido, pero se admite porque era la época, en fin, que había el machismo preponderante, y lo que pasó es que al final tenía razón. Resulta que el universo estaba principalmente compuesto de hidrógeno y helio, y eso lo sabemos gracias a Cecilia Payne, y luego públicamente pues obviamente tuvo que decir que no tenía que haber cedido, que en realidad tenía que haber defendido, porque es ciencia. La ciencia se basa en evidencia, no en opiniones. Bueno, gracias. Sí, claro. Ponlo en forma perpendicular. Ahí está perfecto, maravilloso. Gracias. Ya. Vale. Bueno, ya hemos visto. Vale, pues ese espectro se está utilizando, por ejemplo, con esto del James Webb. Se está pudiendo medir oxígeno en galaxias que están muy lejanas. Esta misma imagen la está utilizando una estudiante de la UCO para su trabajo fin de grado, para medir una cosa que se llama el desplazamiento al rojo. Voy a mencionarla y creo que con eso ya. Pero gracias a detectar estas líneas, yo puedo saber la composición química de una cosa que está lejísimos, que está precisamente tan lejos que fue de las primeras galaxias que se formaron. También se está permitiendo medir la composición de la atmósfera de un exoplaneta que orbita una estrella fuera del sistema solar, obviamente. Entonces, lo que va a pasar es que cuando el planeta se pone justo delante o justo detrás de la estrella, ¿no? ¿Vale? Cuando se pone justo delante de la estrella, pues entonces parte de la luz es transmitida, pero filtrada a través de su atmósfera. ¿Vale? La luz de la estrella está detrás, la atmósfera, el planeta pasa por delante, el planeta tiene una atmósfera, parte de la luz, en vez de estar bloqueada, pasa, pero pasa de refilón, y al pasar de refilón, pues pasa absorbida con la composición química de la atmósfera del exoplaneta. Eso nos permite saber si ese exoplaneta es habitable o no, si tiene agua, en fin, todas estas cosas. Nos puede permitir conocer ese espectro molecular de la atmósfera. Bueno, y quería comentar sobre el efecto Doppler, pero es por su relevancia con lo último que voy a decir. Obviamente esto es... El efecto Doppler siempre se asocia a las sirenas de la ambulancia y de la policía, ¿no? Básicamente, es curioso que cuando pasa la policía o la ambulancia justo al lado de nosotras y nosotros, pues cambia de sonido. Dice, joder, es que siempre le da el botón para cambiar de sonido justo cuando me adelanta. No le está dando a ningún botón. Es un efecto físico que tiene que ver con que la frecuencia, y veremos que por tanto la longitud de onda, cambia cuando se está acercando a cuando se está alejando. ¿Vale? Pasa de ser más agudo a más grave. Y eso, de alguna forma, lo que nos va a medir, por unas cosas que no me voy a meter, no os preocupéis, lo que nos está midiendo es la velocidad a la que se está moviendo. Lo que va a pasar es que cuando se está acercando yo veo esas ondas muy pegaditas unas de otras, entonces la longitud de onda es muy pequeña, muy estrecha, es menor, se azulea cuando se acerca. Pero si me pongo del lado de donde se está alejando, si me pongo al otro lado, entonces veo que se aleja, yo mido una longitud de onda más larga, más estirada, más hacia el rojo. Entonces, si yo me pongo aquí, se me está acercando y veo una luz azul, y si me voy aquí, se me está alejando y veo una luz roja. Entonces hablaremos de un desplazamiento al rojo. Bueno, pues ese desplazamiento al rojo pues se ha utilizado para muchas cosas, pero en particular también se ha medido, y estoy mencionando mucho el tema de exoplanetas para que sepáis que no solamente estamos hablando de estrellas y cosas así, sino para medir exoplanetas, para detectar exoplanetas. En principio yo solamente veo la estrella, yo el planeta no lo veo,
El planeta no tiene luz propia, ¿vale? Podría ver su luz reflejada, pero es muy débil. Entonces, con una cosa que está tan lejos no voy a ver directamente el planeta. En algunos casos sí se ha podido ver, pero muy poco, muy poco, muy poco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que yo veo la luz de la estrella y veo ahí una serie de líneas negras. Si la persona que está observando está aquí a la derecha, pues vaya a ver que ahora mismo se está alejando el planeta respecto del observador y ahora se está acercando. Cuando se acerca va hacia el azul y ahora se está alejando, el observador hemos dicho que está ahí a la derecha, ahora se está alejando y se mueve hacia el rojo. Vamos a volver a verlo porque estoy poniendo la mano delante. ¿Vale? El observador está a la derecha, ahora se le está acercando el exoplaneta y todo esto va al azul y ahora va hacia el rojo. Las líneas van hacia la derecha, es decir, hacia el rojo. Ahora se le está acercando, las líneas ahora van para el azul. Ahora se va a empezar a alejar, ahora todas las líneas van para el rojo. Y así todo el rato. Entonces, solamente por medir el tiempo que tarda en cambiar, pues me está dando el periodo del planeta, pero es que además me está diciendo, ahí hay un planeta. No lo estás viendo, pero lo estás viendo de forma indirecta. Entonces, la luz también me permite medir ese tipo de cosas. Vale, y ya, como quería terminar con esto, resulta que me puedo ver cómo de roja se está volviendo la luz o cómo de azul se está volviendo la luz, ¿vale? Y eso me está midiendo de alguna forma la velocidad. En algunos casos, y eso está pasando con algunas galaxias del James Webb, pues ese desplazamiento al rojo es muy grande, es mayor que 1. Dice, entonces, pues se está moviendo más rápido que la luz. Pues sí y no. En principio no tiene por qué, porque es que esta ecuación no es válida, pero bueno. En realidad resulta que hay una cosa que es que el espacio sí se puede mover más rápido que la luz. Sí se puede expandir más rápido que la luz. Y entonces lo que estamos viendo es que el universo se está expandiendo. Bueno, pues eso ha pasado pues, con estas galaxias del James Webb. De hecho, yo he mencionado alguna de estas, me parece. No sé, Hades 14, no sé. La de Z14, no la veo. Pero a lo mejor una de estas. Y pues todas estas galaxias están muy lejos y viendo el desplazamiento al rojo, es decir, todas las líneas se han hecho demasiado rojas. De hecho, este telescopio no está midiendo luz visible, está midiendo infrarrojo. Entonces se han hecho esas líneas que deberían ser visibles, se han hecho infrarrojas. Pues de alguna forma me está diciendo que se están moviendo muy rápido, pero no es porque se están moviendo muy rápido, es porque el universo se está expandiendo. Y eso es lo que la está alejando. La expansión del universo es la que está haciendo que se aleje. Bueno, pues con esto quería enganchar con la parte de ayer de cosmología. Resulta que en 1920 a 26-27, aquí el señor cura Georges Lemaitre de Bélgica empezó a relacionar la distancia de ciertas galaxias con esa velocidad de alejamiento, con ese desplazamiento al rojo. Y le salió una recta. Bueno, vaya a decir, la gente de física dice, pues vaya recta, ¿no? Ni la de economía, ¿no? Bueno, no quiero meterme con la economía. Entonces, y unos años más tarde, bueno, lo que pasa es que Lemaitre, aunque fue el primero, lo publicó en francés y resulta que eso entonces nadie se enteró. No porque el francés no se entienda, sino porque no era el idioma que utilizaba la gente para publicar ciencia. Entonces no tuvo mucha repercusión y unos años más tarde Hubble hizo lo mismo y le salió el mismo resultado, igual de mal, por cierto, porque le salió 7 veces más de lo que le tenía que salir, pero bueno. Y encontraba esa recta. Esa recta me está diciendo que el universo se expande. Pues ya mismo vamos a celebrar el centenario del descubrimiento de la expansión del universo. ¿Y eso cómo se midió? Midiendo ese desplazamiento al rojo. O sea que la luz nos está diciendo muchísimas cosas. Ese desplazamiento al rojo, pues luego después implicaría que el universo antes estaba, si se está expandiendo el universo es porque antes estaba muy comprimido. Si estaba muy comprimido se calentará y estará tan caliente que empezará a tener luz propia, que esa luz propia hoy día la deberíamos ver como un fondo cósmico de microondas. Pues en el año 60, 65, si no recuerdo más, 64, 65, estos dos ingenieros de la Bell Telecom lo descubrieron por casualidad. Querían limpiar la antena porque decían, es que da igual para dónde apunte la antena que veo ruido. Dice, este ruido no puede ser de aquí porque está en todas las direcciones.
tiene que ser de fuera del espacio. Llamaron a la gente de Princeton y dijeron, dice, ostras, nos habéis adelantado, porque esa gente estaba buscando esa señal del Big Bang y resulta que 2 ingenieros se la han adelantado. Curioso. Premio Nobel de Física los 2, del año 78. Bueno, aquí hay una historia sobre palomas que no voy a contar. Bueno, pues ese fondo de microondas es precisamente lo que se contó ayer sobre que ha medido los telescopios WMAP y Planck, y entonces nos dice pues, que básicamente todo el universo es isótropo, y entonces eso nos da confianza de que todo no viene de una dirección dada, sino que es todo el universo que es el que se estaba expandiendo. Pero bueno, si le quitas esa parte isótropa, tú puedes ver distintas manchitas, pero esas manchitas son muy pequeñas, son del orden de fluctuaciones de menos de la milésima del %, o del orden de la milésima del %, y entonces pues tienes ese tipo de cosas. Y esas cosas, curiosamente, son las que, esto lo habrá contado Bea ayer, lo que nos dice que el universo está compuesto de solo un 5% de la materia que conocemos, un 25% de materia que no conocemos, que no emite ni absorbe luz, la llamamos materia oscura, debería llamarse materia transparente, porque ni emite ni absorbe luz, entonces es transparente. Pero bueno, se ha quedado el nombre con materia oscura. Y un 70% restante, y ese 70% restante es el que necesita para que el universo se expanda de forma acelerada. Que eso se descubrió en el año 1998, a través de observaciones de supernovas, y lo llamamos energía oscura, pero que no tiene nada que ver con la materia oscura. Una cosa es materia, solo que no brilla, y lo otro es algo que acelera el universo, algo que tiene una especie de presión negativa. La parte que sí conocemos pues es gas, estrellas, en fin. ¿Vale? Bueno, ya está. Y esto es lo último. Ya me he colado mucho. Entonces, lo que quería decir es que entonces la medida de la luz, que era el título del curso de hoy, no solamente nos dice lo brillante que es un objeto, las magnitudes, eso sí, espero que por lo menos nos llevemos eso a casa, y el color lo hemos medido con los filtros estos que hemos ido pasando, sino que también nos da mucha información, y eso es lo que he intentado dar pinceladas en esta última parte de la charla. Podemos sacar cuántos vatios tiene de verdad, su luminosidad, lo que llamamos el brillo intrínseco, pero eso solamente lo podemos saber si sabemos a qué distancia está. Podemos saber la temperatura, está relacionado con el color. Podemos saber el radio, hemos dicho que el radio lo podemos sacar con una ecuación de forma indirecta, aunque lo veamos como puntual, podemos deducir cuánto radio tiene. Podemos sacar qué composición química tiene, pues con eso de los espectros, pero entonces tengo que descomponer la luz. Eso normalmente es costoso porque necesitas tener el telescopio apuntando mucho rato. Necesitas mucha luz de un objeto que brilla poco y encima para luego repartirla en las distintas longitudes de onda. Eso significa que tienes que acumular muchos fotones. Tienes que tener el telescopio apuntado mucho rato. Y el desplazamiento al rojo, que nos puede medir velocidades, ¿vale? Esas velocidades, pues normalmente es medir el desplazamiento al rojo y ya con eso sacar la velocidad, ¿vale? Las masas, en el caso de estrellas binarias, ¿vale? Puedo sacar ese desplazamiento o incluso puedo detectar exoplanetas. Y en el caso de distancias lejanas, pues también me puede permitir relacionar desplazamiento al rojo con distancia que nos da la expansión del universo. Y todo esto es porque quería conectar un poquito que esto es un curso de astronomía. Pero es que estamos a un paso de decir, dice, con toda esta información podríamos sacar toda esta información. Y esto es lo que llamamos astrofísica. Entonces ahí lo que estamos haciendo es medir cosas como si nuestro universo fuera un laboratorio en el que podemos medir estas cantidades, temperatura, tamaño, composición química, velocidades, cosas de física, las medimos a través de la luz y el color. ¿Vale? Pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Antes ha enseñado una lente de esa infrarroja y me preguntaba si
Si ese tipo de lentes son las que se usan como para la visión nocturna que has dicho antes. La lente infrarroja... O sea, si esa lente no lo hubiera enseñado, por ejemplo... O sea, si a una lente que no tiene ningún dispositivo electrónico, lo que hace es que deja pasar, es un filtro, deja pasar la luz infrarroja y bloquea todo lo que no sea luz infrarroja. Esa luz bloqueada al final rebota para atrás, entonces solamente la ves reflejada. Lo que además de gafas de visión infrarroja, creo que tiene una electrónica ahí detrás para transformar esa señal infrarroja en una señal que tus ojos sí pueden ver. Entonces la transforma de alguna forma de infrarrojo a visible, la traduce de infrarrojo a visible para que tú puedas verla. Me he quedado un poco perdido cuando has enseñado ahí esos donuts y has dicho 8.000 soles. He entendido, ¿no? Que había... Pues más todavía. ¿Eso dónde está? ¿Qué estábamos viendo en ese momento? Vale. No, la foto tiene el mérito, es que es un donut con un agujero, o sea, no es un donut de estos americanos. Entonces, resulta que los agujeros negros, por una propiedad de la relatividad especial, pues no dejarían escapar la luz, y lo que va a pasar es que van a tener algo alrededor que brilla, que es la materia que se está tragando el agujero negro. Bueno, pues esa materia pues está muy caliente y va a emitir un montón, porque al estar muy caliente tiene luz propia, y lo que va a pasar es que esa materia que está alrededor, pues esos rayos de luz pues no van a ir en línea recta. El agujero negro deforma el espacio-tiempo alrededor de donde está el agujero negro. Entonces va a curvar la luz, hasta tal punto que la luz de delante pues te llega impedida, porque esa no pasa por alrededor del agujero negro, esa está delante del agujero negro, pero la que está detrás se puede torcer y llegar hasta nosotros y nosotras, y entonces la veríamos, pues a lo mejor la vemos por encima, o que está también por otro lado y entonces la vemos por debajo. ¿Y qué pasa con la que está justo detrás y eso? Pues el agujero negro la bloquea porque se la va a tragar. Entonces vamos a ver una sombra en medio. La sombra del agujero negro de alguna forma te está diciendo, bueno, primero que hay un agujero negro y segundo te está diciendo cómo de grande es ese agujero negro. Hay una relación entre el tamaño y la masa, que es lineal, por cierto, es decir, que es proporcional. 3 kilómetros de tamaño de aquí corresponden a una masa solar. Pues aquí hay muchos miles ya no me acuerdo cuánto era, pero aquí hay muchos miles de kilómetros, millones de kilómetros supongo, y entonces lo que tienes son millones de masas solares. Y eso, la equivalencia es, por cada 3 kilómetros equivale a una masa solar, y entonces te sale que para el centro de nuestra galaxia este agujero negro pues tendría 4 millones de soles. Y dice, este tiene el mismo tamaño que este. No, es que este está mucho más lejos. Parece que tiene el mismo tamaño, pero si tienes en cuenta de que está mucho más lejos, pues en realidad este tiene que ser mucho más grande para compensar que está más lejos. Es lo mismo que pasa con los eclipses del Sol y la Luna. La Luna es mucho más chica que el Sol, pero está mucho más cerca. Pues al final se compensa. Aquí pasa lo mismo. Estos dos parecen del mismo tamaño, pero en realidad este está mucho más lejos y es mucho más grande. Y entonces son 6.500 millones de masas solares. Este es 4 millones y este es 6.500 millones. Dime. Eso lo habíamos tomado con ondas radio, ¿no? Radio. ¿Y si nos vamos para allá cerquita, eso emite en el visible o nos han metido interestelar? No. Cierto. Esto se mide con interferometría. Resulta que la interferometría solo se puede hacer con longitudes de onda muy largas, que son radio. ¿Vale? No me metí en interferometría, pero esto básicamente lo que hemos necesitado es medir con varios telescopios repartidos por toda la Tierra. El más cercano a Córdoba es el telescopio del Pico Veleta de Irán. Y resulta que ese es uno de los telescopios que usó este experimento, el telescopio de horizonte de sucesos, para reconstruir la imagen del agujero negro. Necesitas como varios telescopios repartidos por todo el planeta para combinar toda esa información y hacer una sola foto. Eso era para tener como una lente equivalente al tamaño de todo el planeta. ¿Y eso era por resolución? Eso. Vale. Sí. Pero entonces, si estuviésemos cerca,
En el visible emite, ¿no? O sea, que por eso se podría ver algo. Sí. Vale. Esto brilla en todas las longitudes de onda. De hecho, donde más brilla es en rayos X. Cuando resulta que habrá gente que haya leído Historia del Tiempo. Por entonces, cuando escribió Stephen Hawking Historia del Tiempo, se estaba apostando con Kip Thorne que Cygnus X1 era un agujero negro. No voy a comentar lo de la apuesta porque no. Es demasiado, no es horario infantil. Vale, y entonces era una fuente de rayos X, Cygnus X1, y estaban discutiendo si era agujero negro. Kip Thorne era el que hizo luego después, el que asesoró Interstellar. Que se vería, pero no duraría mucho viéndolo, básicamente. Bueno, pero que brilla, normalmente esas cosas normalmente emiten en rayos X, pero eso no significa que no emitan radio. Sí emiten radio, con los rayos X no podemos hacer interferometría, con el radio sí podemos hacer interferometría, y el motivo simplemente es porque las ondas de radio tienen una frecuencia que es muy pequeña, o sea, muy grande. Tiene una frecuencia muy grande. No tenemos instrumentos electrónicos para poder hacer interferometría con cosas que van tan rápido, que oscilan tan rápido. El radio oscila más lento, tiene menor frecuencia, porque tiene una longitud de onda muy grande, entonces tiene menor frecuencia, y entonces sí se puede hacer interferometría. Es por una cuestión tecnológica, si quieres. ¿Vale? Entonces se utiliza lo que se puede. Ya está. ¿Me vas a dejar una preguntilla o puedo seguir? Es que te línea la otra. Venga, tírate todo. Es sobre el tema de los falsos colores en las imágenes que están en rangos no visibles. O sea, es que, quiero decir, siempre me ha surgido esa misma pregunta que tú has dicho antes. Si esto está en el espectro no visible o en la parte del espectro no visible, ¿cómo es que vemos colorines? Bueno, porque si la asocian colores falsos. Vale, pero ¿cómo se hace lo de asociar colores falsos? Que es que la radiación llega, la detectamos de alguna forma. Y tú sabes a qué longitud de onda tiene. Y sabes qué longitud de onda tiene, pero lo que tú detectas, ¿qué es? Entonces, si cuando tú haces una foto con la cámara, lo que pasa es que los píxeles son sensibles a la luz visible y tú ves la foto de la cámara. Entonces ya está, no tienes que hacer nada más. Pero con lo otro, ¿cómo llega la radiación? ¿Que llega en forma de bits cuánticos, de bits de información en el ordenador? ¿O? Bueno, ya el proceso de adquisición supongo que dependerá de cada instrumento, pero vamos, tú básicamente que al final tienes que antes de asignar los colores, ¿dónde está esa información recogida? O sea, de qué longitud de onda tiene cada... O sea, es como decir, si no lo ves, es como que... De nuevo tienes esto, pero a otra longitud de onda. Tienes fotones, que pueden ser rayos X o rayos gamma, da igual, no los ves. Esos fotones van cayendo en los píxeles. Los vuelcas y te crea una corriente. Pues ese es el mecanismo de la CCD. Lo que pasa es que yo le he puesto una CCD para luz visible, pero también se podía hacer para otro tipo de... Pero la corriente registra información en una pantalla... Te dice cuánto brilla en cada punto de la imagen. ¿Qué información que está registrada en el ordenador? Sí, luego la procesa. Pero bueno, una foto no es más que un mapa de intensidades en cada píxel, ¿eh? Eso es una foto. Vale, pero que eso está recogido en un código computacional, que eso está recogido de forma informática. Yo no sé cómo van las imágenes RAW, pero la gente que haga astrofotografía lo puede decir mejor que yo. Pero vamos, si tú tienes una imagen cruda, básicamente lo que tienes es eso. Luego la puedes procesar y la pones en JPEG, pero entonces eso ya está comprimido y estás perdiendo información. El agujero negro en realidad también tiene color falso, entonces. Sí. Claro, he dicho que es radio, sí. Pero el caso es que se sabe que en las cercanías del agujero hay una fuente de luz entre comillas, muy potente, porque ha llegado esa información. Sí. Si no hubiera materia alrededor, no le puede hacer la foto. Un agujero negro que no está comiendo materia, que no tiene materia alrededor, es muy difícil que le pueda hacer la foto. Tiene que tener algo alrededor. ¿Y los sensores que se utilizan para recibir la radiación no visible no pueden funcionar de forma que sean sensibles al ojo? Porque esos sensores funcionan de alguna otra forma, con algún otro mecanismo físico, ¿no? Ya digo, es que al fin de cuentas tú lo que mides son corrientes eléctricas. Es que todo está hecho como un dispositivo electrónico. O sea que al final es electricidad lo que te importa. Y es lo que mejor sabemos medir. Vale. Luego lo transformas a fotos, pero lo que mide son corrientes. Bueno, pues gracias, que espero que haya sido de utilidad y ya por lo menos nos suenan todas estas cosillas. Gracias.